Hola a todos, una semana más aquí al podcast Mi Trading. Como cada martes a las 9 de la tarde estamos con todos vosotros para repasar la actualidad de los mercados. Todo tipo de mercados. Hablamos muchísimo, por supuesto, de índices y de acciones, y hoy nos vamos a ir un poquito para otro lado para hablar del oro, tema que la semana pasada se nos quedó pendiente, y por supuesto de la situación del mercado cripto, que es de lo que todo el mundo habla ahora mismo. Alberto Lezaun, es un gusto. Voy a hacer una introducción muy rápida. Lo primero que tengo que decir es que en la sesión de hoy o el directo de hoy lo estamos grabando un poquito antes, por lo tanto, pues no estamos exactamente en directo, aunque como siempre estoy atento al chat para cualquier pregunta que podáis dejar, la estaré respondiendo. Eso sí, en directo, ¿vale? Porque aunque no estemos ahora hablando en directo, sí que yo estoy viendo ahora mismo el chat para poder atenderos todas vuestras preguntas. Las que pueda las responderé yo. Si tenéis alguna pregunta para Giancarlo, por supuesto tomo nota y la siguiente semana se la haré para que os la pueda responder. Gracias por estar ahí, gracias por estar en directo, por estar viéndolo después. Todo se queda grabado en YouTube, todo se queda grabado en nuestras plataformas de podcast, así que no tenéis ningún tipo de problema para verlo o para escucharlo cuando queráis. Gracias en todo caso por verlo y por compartirlo. Lo agradecemos mucho, ¿vale? Que compartáis este contenido a través de cualquier tipo de plataforma, de red social, con un amigo, con un grupo, con un Telegram, con lo que queráis. Así nos hacéis llegar a más gente. Gracias a XM por su patrocinio semanal. Como siempre tenéis el aula virtual de XM tanto en inglés como en castellano, depende de las horas, tenéis toda la información ahí en xm.com y también justo aquí debajo en la descripción. Y dicho esto, voy a saludar ya amablemente a Giancarlo Prisco. Giancarlo, ¿cómo estás? Una semana más, bienvenido. Hola, todo bien, una semana interesante, también hoy la apertura del lunes muy interesante, tenemos muchas cosas que comentar, obviamente hay que empezar con el tema del oro, que era un tema un poco más general porque tenía una actualización sobre lo que esa famosa historia de Basilea 3 y a ver un momento si efectivamente está funcionando o menos y que lo que está pasando en el mercado del oro de papel. Obviamente habrá que tocar un momento el tema de la caída de las cripto porque hay muchas dudas y muchas, digamos, ideas que no corresponden exactamente a la verdad y obviamente cuáles podrían ser las oportunidades de este mercado que se está corrigiendo por ahora, nada más que eso. Por lo tanto, si quiere podemos empezar con el tema del oro, que lo hemos dejado pendiente, Lo y a dejamos partir de pendiente ahí. efectivamente la semana pasada. Hay mucha gente que estaba muy atenta a esta manipulación del oro. Ya adelantamos que ya hemos hablado en el pasado de manipulación del oro en más ocasiones, así que bueno, vamos a continuar por ahí. Giancarlo, sé que has estudiado la situación detenidamente y que nos puedes dar muchísima información muy interesante, así que adelante. Sí, habrá que ir es un tema un poco largo, así que unos 20 minutos voy a intentar compensarlo porque es una cosa importante. Bueno, simplemente vosotros recordáis lo que hemos hablado en 2 podcasts poco dedicados a ese tema, esa nueva normativa que empezará en enero con el techo que obliga un techo máximo por los bancos, más allá de lo cual no pueden subir las posiciones de lo en derivado. Y esto, obviamente, como hemos explicado, va a ser un problema para las manipulaciones del precio del oro. Tened en cuenta que, obviamente, esto es para que vosotros podáis asistir a esta caída de los precios rápido, en las cotizaciones de todos los días, es necesario tener a disposición una cantidad de derivados verdaderamente alta. El problema es que ya nosotros explicábamos simplemente lo que era la ley, pero también teníamos una duda porque ya habían encontrado un escape a nivel legal y efectivamente sí se podía parar prácticamente esta estafa, porque esto es una actividad ilícita, lo que se estamos asistiendo todos los días, y no hay otra manera de definirlo. Y obviamente hoy es el momento de ver si efectivamente esa cosa está funcionando. Con mucha lástima tengo que decir que no, lo sospechaba, pero no pensaba tanto, pero os digo lo que puede pasar. Entonces, en los próximos meses. La manipulación parte obviamente no solamente de los bullion bank, a través del Banco Central inglés,
sino también el mercado COMEX, que es el mercado de derivado americano. La cosa que ha golpeado mucho es que entre los bancos activos en el COMEX están también bancos que tienen una sede legal en Estados Unidos, que ya han adoptado Basilea 3, a diferencia de las bancas inglesas que lo tendrán que recoger como indicación el año que viene. Esto es una primera cosa muy interesante. La espera era que la manipulación debería llegar de la LBMA, como hemos explicado, nel mercato di derivato londinés, aprovechando proprio della ultima parte dell'año. Al contrario, la estafa ha empezado directamente del COMEX, donde ya Basilea 3 está en marcha. Esto no solamente confirma proprio una, una actitud proprio que no tiene ninguna cuenta de ninguna ley en el mercado de los metales preciosos, pero nos da también una indicación distinta. Tenemos, por ejemplo, una cosa de tener en cuenta que el Dubai, que es uno de los mercados, para quien no lo sepa, es uno de los mercados del oro más grandes del mundo, le gustaría quitar a la LBMA el control del mercado del oro. El Dubai ha pubblicato una serie de documentación, con lo cual acusa abiertamente Londres de una conducta ilícita y fraudulenta para manipular a la baja las cotizaciones. Nos viene en mente la idea que Londres habrá acordado con Estados Unidos, a lo mejor para que empiezan ellos y a ver qué pasa. Obviamente es una suposición. De todas formas, vamos a ver los esquemas con lo cual han perpetrado esa tipología de manipulación, teniendo en cuenta dos aspectos muy interesantes. Esta estafa ha sido cometida superando en primer lugar todos los límites que ha sido impuesto por Basilea 3 en la cuestión de la exposición en derivado y por segundo punto el número ilícito de posiciones está todo escrito. Y ya esa cosa ha sido señalada a la autoridad de control americana. Prácticamente el esquema es este. Vamos a hacer algún ejemplo propio de esa última semana. Entre el 3 y el 17 de noviembre el precio del oro del COMEX ha subido unos 6,5% porque ha habido una demanda muy fuerte de futuro conectada al oro. Para distribuir esta demanda, los bullion bank que manipulan el mercado han creado y prácticamente han puesto en el mercado más de 100.000 nuevos contratos. Prácticamente es como si habrían creado de la nada 350 toneladas de oro. Y Madre prácticamente mía. exacto, la han puesto en el mercado en manera de calentar la tendencia a la alza de las cotizaciones, ¿ok? Eso está todo documentado, por eso digo, ahora vamos a ver cómo funciona, qué va a pasar. Luego os digo también lo que han hecho otras entidades. Cuando la demanda de derivados se ha exhaustionado, las bancas han podido meter en el mercado inmediatamente posiciones bajistas que tenía abierta en precedencia en un mercado paralelo. De esta forma, las cotizaciones han podido caer. En el momento en el cual la cotización ha llegado a los niveles que los bancos deseaban, esta última han cerrado toda la posición abierta a la escondida. Esto también lo podríamos decir que no es ilegal, porque esto ya se hace. Porque en el mercado, en todos los mercados, cuando quien trabaja un poco el book lo sabe, hay orden escondida, porque los mercados van a dar preferencia a ciertos actores respecto, por ejemplo, a uno como yo, que soy un pobre retail y no cuento mucho, o una pequeña entidad que no tiene el mismo poder. De todas formas, la cosa interesante, han cerrado esos cortos llevándose a casa 2.000 millones de dólares. ¿Cuál es el nivel de criminalidad que podemos ver en esta operación? ¿No? Cuando hemos hablado de abrir posiciones cortas antes de poner un mercado oficial, ese mercado se llama TAS, que sería Trade and Settlement, que le permite comprar y vender cuotas de derivado sin que esta operación aparezca en el mercado normal, y sí que la cotización oficial pueda venir influenciada. Pero estas cotizaciones no es que son escondidas, no se ven, están en el índice Exchange Open Interest, que propiamente mide el tipo de apertura de nuevas posiciones, que en esa fase temporal que hemos hablado ha subido del 30%
Por lo tanto, mientras venían abiertas nuevas estas posiciones, el oro llegaba a tocar el pico a $1.875 el 16 de noviembre. Justo el día siguiente los bancos han ofrecido esos nuevos derivados al mercado, que son la que pretende son la famosa 351 exactamente toneladas y pico, y han aumentado la disponibilidad de derivados, han provocado así una caída al menos han parado el crecimiento de las cotizaciones. Después de 2 días han tirado la bomba nuclear, o sea, esa posición corta, y ¡bam! Y el mercado habéis visto que ha caído de $100, destrozando un bull De market golpe. que efectivamente era en el aire que tenía que llegar este momento, han destrozado de golpe esta posibilidad. ¿Qué ganancia han hecho los bancos en esta operación? En el report corto del 16 de noviembre, las bancas detenían 287.539 posiciones en corto bajo forma de derivado. Durante la fase de esta construcción de la operación que empezó entre el 4 y el 11 de noviembre, cuando el precio del oro estaba subiendo, toda esa posición corta tenían una pérdida hipotética de 3,2 mil millones de dólares por los bancos. O sea, si esas posiciones venían cerradas, eso en ese momento era la pérdida. Cuando ha habido la caída de las cotizaciones, el valor obviamente se ha girado y han cerrado con un neto de 2,2 mil millones de dólares. ¿Cuáles son los elementos criminales entonces de esta operación? Primero, han hecho una manipulación ilícita utilizando un mercado paralelo, han manipulado a la baja el precio del oro y han tenido que abrir un montón de posiciones en derivado superior a lo que permitiría Basilea 3. Es decir, si se aplicaba Basilea 3, esta operación no habría sido posible. Pero, ¿problema cuál es? Esta vez hay una traza, porque no es que una cantidad de operaciones de este tipo, si uno puede cerrar un ojo, mano dos. Esto es todo, es un mercado, aunque es un mercado institucional, es un mercado que deja traza. Por lo tanto, hay personas que estudian esas cosas, que saben que van a estudiar efectivamente ese movimiento. Una persona de una página web ha recogido todos esos datos, de lo cual he podido traer esa conclusión. Llega del sitio, una página web que se llama TF Metal Report, y ha hecho una señalación a la SFTC, que es la autoridad regulatoria competente americana en el mercado precioso, en la página oficial. Otra página web que se llama Sprott Money, también donde ha salido una parte de la información que yo he compartido, prácticamente ha lanzado una invitación a que todo el mundo vaya haciendo una señalación a la entidad regulatoria, porque obviamente aquí estamos hablando no solo de, cioè, insider trading es poco, es propiamente una manipulación como al nivel que hizo Deutsche Bank con Euribor a su tiempo y compañía. Esto no puede pasar, obviamente, inobservado, porque esto es uno de los mercados más grandes del mundo. El oro no es, es uno de los mercados más grandes del mundo como lo del bond, y no puede pasar. Vamos a ver, obviamente no lo sé si la CFTC, si llegarían muchas denuncias, podría hacer algo. Pero el problema es que ha cerrado los ojos una mayoría de veces y eh, por lo tanto, lo que quiero decir es que voy a tener muchas dudas sobre que pase un mega cambio que esos bancos van a pagar. Bueno, me parece un poco imposible, ¿no? Pero la cosa es que, obviamente, uno una esperanza la quiere tener, pero visto cómo se ha comportado la SEC y otras entidades después de lo que ha pasado con la posición fantástica de los Fed traders que han podido cerrar y abrir posiciones antes y después de grande caída. Sinceramente, tengo grandes dudas que aquí pase algo. Pero la novedad que podemos subrayar es la modalidad de ejecución de esta estafa. Lo que primero podemos ver es que el COMEX, como ya ha recibido esa ley, se está sustituyendo a la LBMA como estafador operativo, llamámoslo así.
hasta que almeno hasta que Dubái seguirá su presión mediática contra el mercado de metales preciosos de Londres. Obviamente no creo que Dubái lo va a hacer contra los concurrentes americanos que son mucho más peligrosos, ¿ok? Por lo tanto, si por alguna motivación la SFTC se despierta y decide que los bancos tienen que limitar la posición en derivados según la indicación de Basilea 3, hay siempre un elemento nuevo que pueden utilizar, es decir, subir la cantidad genérica de derivados disponible en el mercado y de ese modo pueden dar calmirar, podemos decir, bloquear un poco la tendencia alcista, que es una de las actividades que se ha hecho en esta estafa de noviembre. Eh, Obviamente una cosa la quiero decir, esto no significa que ahora el oro no subirá nunca más, ¿eh? Pero si llegan muchas compras, aunque hagan esas cosas, pueden dar una debilidad a la tendencia, pero no cambiarla. Son dos cosas distintas, porque es un mercado talmente grande que aunque pueden manipular el precio del oro de papel, no pueden cambiar la tendencia en el largo plazo. Por lo tanto, Pueden hacer hay que movimientos esperar. temporales, ¿no? Temporalmente Sí, pueden son, girarlo, a lo mejor lo temporalmente pueden dejan crear en un volatilidad. rango por año y luego ya de repente, boom. Esto hay que decir que ahora a este punto es justo decirlo porque yo obviamente cuando vi esa, era, como hemos dicho, era una subida sana, había compra de verdad. Pero claro, luego cuando he podido ver, porque yo no te digo la verdad, yo he de estudiar porque no me explicaba la caída, no había razones. Cuando luego he entendido qué había atrás, obviamente debo decir con un poco de tristeza que habrá que esperar un montón de tiempo más. Yo me esperaba los $2000 por fin de año, había o sea, la subida de noviembre encajaba perfectamente con el análisis que tenía preparada desde el verano, pero claro, yo aquí no puedo ir a prever esas cosas y como está el COMEX, que en este momento le hace lo que le da la gana, a menos que la autoridad de control no decida poner un muro, no habrá mucha posibilidad. Digamos que aunque el precio pueda caer otros $100, y esto no lo puedo poner fuera de duda, no es que cambia mucho. Porque repito, el oro más cae, más viene comprando. No estoy hablando del oro de papel, estoy hablando propio de oro físico. Y esto no es que lo pueden contrastar por siempre. Pero obviamente lo que voy a decir, lo que he dicho hoy sirve para que entendáis exactamente que hay que ponerse a la espera de ver nuevos elementos. Porque claro, repito, no es que cioè, hay propio una traza numérica. Como yo tengo estos números, que no soy nadie, que están publicados en la página oficial, no creo que los demás que trabajan en el unidad de control pueden ser a los ojos tranquilamente. Porque imaginar si esto lo hacen continuamente, esto no va a pasar inobservado. Y por lo tanto hay cioè, el precio del oro actualmente, los valores actuales, teniendo en cuenta la inflación, debería estar en $2400 de papel. Mas esto no lo pueden hacer para siempre. Repito, ahora mismo habrá que sufrir. Eh, Son posiciones que necesitan al menos 5 años. Lo expliqué el año pasado y lo vuelvo a decir. Obviamente ahora hay un elemento que podría bloquearlo un poco, pero por ahora debe ser así. Tened en cuenta siempre el problema de fondo. La inflación no es un elemento que puedan tener bajo control. Y este viernes se espera un dato aún más alto. Y aparte de esto, en el momento en el cual hay una caída fuerte en el mercado, el oro por cuánto sufre, luego vuelve en auge y vuelve a subir, a lo mejor se quedará en rango un año, 2 años, pero no cambia la sustancia de la cosa. Por lo tanto, repito, en el largo plazo, el oro es siempre una idea excelente. El problema es que ahora mismo los bancos hacen lo que han hecho siempre el último de año y esto sí, molesta mucho porque ver que hasta el COMEX, que no podría hacerlo, lo hace, entonces está mal. Sí, Pero que bueno, todo el mundo vamos a ver. se, todo el mundo se pasa la norma por la torera, ¿no? Que se dice aquí en España. Exacto, veremos si con la denuncia que han llegado, eh, te digo la verdad, quiero ver si ahora podemos tener una posibilidad eh, que alguien se interese del problema. Pero en Estados Unidos, debo ser sincero, no tengo ninguna confianza. Yo espero más en Europa.
Pero si efectivamente, el mercado londinés ha pasado la mano a los mercados americanos, yo la veo muy difícil que alguien allí pueda ir, a menos que no sea el mismo supercontrolor que se pilla la responsabilidad, nadie puede ir allí a decir: "Tú estás estafando". Le dice: "Sí, sí, a casa mía me viene a decir esto". Estados Unidos no funciona así. Por lo tanto, la veo muy difícil, pero es una cosa que tiene que comunicar. Obviamente, no quiero quitar la esperanza a nadie, porque en el largo plazo no hay. Recordad siempre que hablamos de un elemento raro, difícil de extraer y sobre todo físico. Que luego el valor de papel pueden hacer lo que le da la gana, vale, pero el precio y eso es lo que iremos viendo el año que viene. Os dije que el precio del oro de papel, del oro físico, se irá viendo una divergencia importante y eso lo iremos viendo a partir del año que viene. Bueno, pues seguiremos al tanto. Como bien decías, tampoco podemos adelantar mucho más los acontecimientos, así que seguiremos al tanto del movimiento del oro. ¿Dirías que a largo plazo es una buena inversión contra la inflación o hay que tener, o este tipo de manipulaciones pueden traernos Yo problemas? sí, traerá problemas, pero yo en el oro no trabajo en los futuros y todo. Yo allí tengo una inversión a largo plazo. Yo lo veo como una defensa, no, como una jubilación, más que otro. Tanto, justo recordar que la divisa flat desaparecerán y está el destino de todo lo que estáis viendo con el mundo digital. Bueno, digamos, la moneda física que como conocemos desaparecerán. Tendremos el euro digital a lo mejor. Hemos ya hablado, ¿no? El dólar digital, pero el oro físico, ¿cómo va a desaparecer? Entonces, hay inversiones que uno puede hacer a largo plazo sin ningún problema. Prácticamente todos mis colegas han hecho lo mismo y conozco muchísima gente que han hecho lo mismo. Es súper legal, es súper garantizado. Todas las compañías que se ocupan de eso se ocupan de todos los temas, custodia, etcétera. ¿No? Es toda una maniobra muy buena, no se paga la IVA, hasta que no lo vende el oro no tiene que pagar nada. Es una cosa muy buena. Pero claro, son inversiones que hay que decir, es como hacer un plan de acumulación, ¿no? Para los 20 años, tú lo compras y lo dejas allí y ya está. De vez en cuando hace unas compras y ya está. Lo que te sobra, que puedes dejar allí, y dices, vale, esto no me sirve por los próximos 10 años, déjalo allí. ¿Me entiendes? Sí, sí, Alberto, sí, que es una grande. Pero claro, una persona que compra esas cosas, y yo ya lo dije a su tiempo, no es una inversión para personas que van deprisa o que no tienen un horizonte temporal de larguísimo plazo. No es necesario hacerlo, podéis tranquilamente no hacerlo ahora y esperar otro momento, porque no es una especulación. En el oro no hago especulaciones, es justo decirlo, pero es una cosa que luego cada uno aquí se tiene que hacer su cuenta en el bolsillo. El oro no cuesta poco. Un kilo de oro cuesta casi 50.000, ¿cuántos son? Ahora, ¿cuánto está? 1.800, sí, entre 40 y 50.000 euros. O sea, no es una cosa que puede hacer cualquier persona. Se puede comprar al lote de 100 gramos, no hay. Pero claro, hay que comprarlo. Si queréis especular aquí, tenéis el día a día, el semanal, con el futuro allí, con el CFD, podéis divertiros una barbaridad. Pero esta es una inversión que cuando uno dice esto me lo tengo cuando me haré viejo, tendré un salvavidas. O a lo mejor no lo utilizará y lo regala a los nietos, ¿sabes? Cosas así. O sea, son las típicas cosas que una persona hace para tener un extra en la jubilación, ¿no? Como uno que hace un pack de ETF o se compra el título Amazon y lo pone en el bolso, o sea, en la caja allí para decir, no físicamente, pero lo deja allí y digo, lo veo entre 30 años, ¿no? Cosas de este tipo como han hecho tantos padres que compraban, yo qué sé, aquí en España compraban Repsol, Telefónica y los dejaban allí 20 años y muchas personas han encontrado unos títulos que valían un dinero, ¿no? Después de 20 años. Es lo mismo. Pero yo en un mercado que va al digital, sinceramente no quiero tener nada de papel. Por lo tanto, esto es siempre bueno, se vende inmediatamente en cualquier centro del mundo autorizado y especializado. Me gustaría saber quién no es que quiere comprar el oro físico. Tú dile a cualquier persona, ¿lo quiere un lingote? Mira si te dice que no, lo quiere comprar. Dice, "Mira, ¿sabes? En un contexto aún incierto por tantas cosas, el oro nunca perderá de valor. A lo mejor en 20 años, cuando habrá un mercado digital y otras cosas, y muchos parámetros cambiarán, a lo mejor no tendrá, no el mismo valor, será distinto,
Ma io nello prossimo de años veo un futuro fantástico, pero claro, hay que tener paciencia. Si tú no quieres comprarlo ahora, no lo compras, pero no venía a decir, ah, el oro ha caído. Eso no es una inversión para personas que van deprisa, ¿me entiendes? Pues queda clarísimo, la verdad que queda clarísimo el punto de vista. Como decía antes, el oro es uno de los activos que más, de los que más hemos hablado aquí en el podcast en los últimos meses. Hacía tiempo que no lo tocábamos y desde luego que muy interesante lo que nos has contado. Yo me quedo con eso, ¿no? Que pueden manipularlo, pero nunca pueden cambiar la tendencia de fondo No, alcista, y eso es al final lo que nos importa cuando estamos invirtiendo a largo plazo, ¿no? Coger distancia, ¿no? Hacer menos zoom y ver más la tendencia general. es una inversión por la vida, no es una inversión, ¿sabes? 20 años son mucho. Es una inversión que tiene que tener esa tipología de temporalidad, no puedo decir otra cosa, obviamente. Luego cada uno se hace su cuenta en el bolsillo. Yo aquí más de esto no puedo decir. Fantástico. Bueno, pues cerramos aquí la primera parte, el primer Sí, contenido del podcast de hoy. Vamos a hablar enseguida de esa caída en las criptos. La gente es verdad que se ha echado las manos a la cabeza, pero efectivamente estamos viendo un retroceso que era principio esperable. Ahora nos das más detalles, Giancarlo, de lo que está sucediendo. Antes, permíteme solo un minuto para recordaros que seguimos trabajando día a día en el Club Mi Trading. El Club Mi Trading, ¿qué es el Club Mi Trading para los nuevos y para las nuevas? Pues es un lugar donde estamos Giancarlo y yo mismo y con un grupo privado de personas dando sesiones, dando clases semanales. Tenemos una clase con Giancarlo, otra conmigo cada semana privada y pues es un lugar donde empujamos, ayudamos a cualquiera que quiera entrar a que siga mejorando su operativa, siga formándose, siga aprendiendo. Efectivamente, hay gente de diferentes niveles. Quizás no es un club pues para alguien que acaba de comenzar antes de ayer, ¿no? Para eso también tenemos el curso, que es algo pues quizás más para empezar desde cero, pero cuando tienes ya una operativa y quizás te va medio bien, a veces mal, cometes errores, no sabes por dónde tirar, pues quizás el Club Mi Trading es un buen lugar para encontrar ahí un apoyo y alguien que te coja de la mano y efectivamente te ayude a recorrer esa primera parte del camino que siempre es la más complicada. ¿Cómo funciona? Funciona como una suscripción, funciona como Netflix, como Spotify, funciona con una suscripción mensual, tú te das de alta, estás los meses que te apetece y cuando quieres te das de baja y sin ningún tipo de problema. Y toda la información está justo aquí debajo en el enlace que dejamos siempre en la descripción y en mitrading.es. Cualquier pregunta, cualquier consulta en el correo hola@mitrading.es, siempre estoy personalmente respondiendo pues lo antes posible a cualquier consulta que queráis hacer al respecto. Dicho esto, vamos directamente a por el mundo cripto, esta segunda parte del podcast que ya se está haciendo habitual, Giancarlo. Todos los días tocamos un poquito de cripto, un poquito de no se Bitcoin, puede pero no esta tocar. semana con más razón, cuéntanos. Ok, guarda, mira, por ahora lo que voy a solamente hablar de la causa de este sell-off. No voy lo hablaremos con calma la próxima vez. No sé si has escuchado la noticia que el Senado ha pedido al CEO de Tether de saber un poco cuáles son sus efectivas disponibilidad, ¿no? Porque prácticamente parece que la cantidad que has declarado no existe o realmente existen en la virtualidad, ¿no? Y muchos decían que el sábado a las 3:30, que era la hora límite de la respuesta, que se esperaba desde una semana, iba a caer el mercado cripto, ¿no? El mercado cripto ha caído, mucha gente la ha conectado. Estaba escuchando pseudo previsiones de Mago Joselito que decían que ha caído porque el Tether. Ahora, esto no lo voy a tocar porque me vergüenza solo hablar del tema. No es por esto que el mercado ha caído, obviamente, porque he escuchado tonterías grandes como una casa. Volveremos a hablar del tema del SEO de Tether con calma, justo para dar la noticia. Pero esto no es la razón. Vamos a simplemente hablar de la razón real. Y ya le hemos hablado con Alberto hace 2 semanas, si recuerdas, la liquidez, que está baja en el mercado. Hay Hablamos de poca ello liquidez. efectivamente hace un par de semanas en el podcast, lo podéis ver. Exacto, la liquidez. Y probablemente tenemos un reflejo de la bolsa tradicional. ¿Por qué? Porque no hay liquidez. Y si no entra liquidez en el mercado cripto, nueva liquidez,
no puede hacer un paso más. Sin duda, hay muchas cosas que tendremos que hablar sobre los ciclos del halving, que parece que estamos cerca del fin del ciclo alcista de largo plazo. Eso es verdad, hay una posibilidad, pero sinceramente hablar de sell-off me parece un poco exagerado. O sea, un menos 20 en Bitcoin no es una cosa anómala. Me habría asustado, por ejemplo, si el domingo lo veía a 30.000. Sí, digo, vamos a ver, eso sí que es malísima señal, pero los piques que hemos visto entre viernes y sábado y luego estamos otra vez a la puerta de los 50.000, sinceramente estamos hablando de una simple caída fisiológica. Yo, por ejemplo, una cosa que quiero invitar a todos los que invierten en cripto en general, por favor, que se vayan a ver cuáles son la media de caída que hace, por ejemplo, proprio el Bitcoin, que es el más representativo, ¿no? Cuando hay, durante una tendencia alcista, cuando veis en un gráfico diario esa vela roja, ¿no? Pillad a un cursor en cualquier plataforma, mirad el porcentaje de caída que tiene en una tendencia alcista con mínimo creciente el Bitcoin. Vais a ver que ha habido algún momento que ha hecho menos 32, menos 25, pero no ha cambiado la tendencia. Ahora, El último mínimo creciente hizo menos 25%, efectivamente, que fue exacto. 6 del 6 al 20 de septiembre. Esatto, ¿ha cambiato la tendencia? No. Eso es lo que quiero decir. En vez de ir a escuchar al gurú de Twitter, de YouTube, pillad un gráfico y mirad con vuestros ojos cuál es la excursión media que tiene Bitcoin. Obviamente, en un mercado tradicional eso saltaría el banco, ¿no? En un mercado de índice saltaría el banco por una cosa así. Aquí no hay ninguna regla por ahora, pero es normal que esta cosa, proprio la cosa, vamos a la cosa sencilla. Esta es parte de la excursión del Bitcoin. Luego, em, tenemos algunos factores comunes, sea en la bolsa que en la cripto, que son bajo volumen en el mercado spot, el mercado tradicional. Le hemos dicho que temporalmente tenemos el mes de noviembre como uno de los meses con menos intercambio del año. Hemos explicado bien, escuchado los viejos podcasts, el cierre técnico, cierre por minusvalía. Y esto obviamente es normal, que es más fácil manipular un mercado aunque han sido verdaderamente malos, para no usar otra palabra, para hacerle el único día que nunca lo han hecho en la historia, que era el Viernes Negro. Pero esto no podemos hacer nada porque esto es el mercado. Tenemos volumen muy alto en el mercado de derivados de cripto, que obviamente está llevando a esa subida y bajada, y obviamente el elemento de lo cual hablé con Alberto cuando llegó la ETF del Bitcoin. Ha habido una fuerte disminución de volumen del ETF proprio porque los gestores han visto posición en ganancia y han cerrado para equilibrar. Obviamente está creado una caída en la demanda de ETF y una caída de la cotización llevando más salida. Todo esto es parte de la manipulación tradicional, pero no es que el Bitcoin ha caído un 80%, ¿eh? Cioè de los 65 ha hecho un retroceso, ha hecho un pullback que ya se podía utilizar para salir. Y yo lo he hecho y os he dicho cómo hay que tradear las posiciones a medio plazo. Y yo en el segundo giro he descargado mucha parte de las posiciones porque he dicho, vamos a ver, tengo más del 100%, ¿qué hago? Pues empezamos a poner algo a casa y he subido el trailing stop sin ningún problema. No son posiciones a 3 años, 4 años, eso es otra cartera, pero eso hay que hacerlo. Por luego, obviamente, hay la gente que se ha quedado parado a 65.000 y está mirando las estrellas. Estás así, molestando al Padre Eterno e otro santo, otra religione para ver si sube. Cioè, esto no es absolutamente la actitud. Y por eso estoy muy contento porque por fin todos esos memes, Reddit trader, payasito varios que gritaban por aquí y por allí, buy on the deep, pa, pa, pam. Hay una foto que no sé si has visto, Alberto, que esta es muy antigua, ¿no? Donde hay una persona que está solo el calzoncillo, que pero es real, que está a la puerta del banco, al cajero, buscando dinero, que está solo el calzoncillo. Y por abajo está escrito, yo comprando cada caída, ¿no? Para decirte, ¿no? Es decir, ahora vamos a empezar, esperemos que ahora quede claro que no podemos improvisar.
en este mercado. Hay que tener una estrategia de salida, hay que saber cuánto vamos a perder. Imagináis un 20% de caída con un apalancamiento de 1 a 5 significa 100%, significa que la cuenta está hundida. Y no sé si la gente esos cálculos se lo hace, más un 100% por una caída del 20% es brutal, Alberto. Estamos hablando de un apalancamiento de 1 a 5. O sea, imagínate el desastre que se han llevado entre viernes y sábado. Y como siempre, sabe el fin de semana, porque te tiene que quedar aquí, te tiene que intoxicar el sábado, el lunes llega que no entiende nada. Todo, hasta el día está estudiado. ¿Por qué? Porque tú no tienes que entender nada y tienes solo que perder. Al contrario, ahora tenemos que empezar a hacer las cosas de otra forma. Tenéis en cuenta también que esto es un fenómeno común esa temporada. Vamos a hablar de estacionalidad. Otra cosa que tiene que ver. Normalmente, final de noviembre, en principio de diciembre, hemos dicho, es un momento de caída de mercado. Y si vais a ver en el pasado, notáis que muchas veces el SP a partir de mitad de enero, de diciembre, empieza un vuelo brutal, que puede hacer tranquilamente nuevo máximo en pocos días. Por eso he dicho, nada está perdido, pero por lo menos intentamos tener una visión que hay que esperar un momento. Normalmente la segunda mitad de diciembre lo vamos a comentar, porque después de esta maniobra técnica de venta, los fondos y los grandes inversores van a recomprar todos esos títulos para lo que se llama el famoso window dressing, ¿no? Para que el fondo primeramente se muestra a los clientes, mira, hemos ganado, y luego vuelven a comprar para decir, mira, nuestro fondo está en salud, compramos, bla, bla, bla. Y esto crea la última parte del famoso rally de Navidad, una subida de corto plazo que dura hasta el final del año. Es probable que si Powell no hace desastre la semana que viene, podemos ver una subida brutal entre Navidad o inmediatamente después de la semana de Navidad. Es decir, los primeros meses del 2022 podemos ver un mercado cripto que subirá muchísimo, podría ser la última pierna alcista, y luego de marzo probablemente la cosa puede cambiar. Por lo tanto, estamos en un esquema de corto plazo. Para acabar, la semana que viene, porque no nos da mucho tiempo ahora, vamos a analizar un poco cuáles son los sectores que van a ser interesantes en estas caídas y cuáles son los sectores que pueden mejorar, porque obviamente lo vamos a hacer un poco de comentario antes de la reunión de la FED, porque cae bien, como lo hacemos el martes antes de la FED, podemos hacer, tenemos el dato de inflación del viernes, podemos hacer iremos haciendo un comentario muy técnico sobre lo que puede pasar antes y después. Y obviamente vamos a hablar de un escenario donde, como ya podéis imaginar, la tecnología será la reina en el futuro, pero hay que ver cómo gestionar esas compras. Quiero solamente recordar una cosa. De esta semana que tenéis que tener en mente. El miércoles es un día de setup anual. ¿Qué significa? Es un día, una parte de la semana a nivel anual, donde normalmente el mercado puede invertir a la alza o acelerar. Eso es lo que vimos, recordáis, en agosto, septiembre, ¿no? Y luego septiembre tenía final, cioè, los principios de octubre me debía dar una inversión, cioè una prosecuzione bajista o una inversión. Si recordáis, a mitad de octubre el mercado hizo una inversión confirmando que era un momento importante. Entonces, entre miércoles y la semana que viene, si el mercado invierte a la alza, tendremos una señal alcista potentísima. Lo mismo, la subida de hoy, obviamente, è una subida consecuencia del cierre del viernes, pero necesita confirmación. Obviamente las señales son muy positivas porque he visto el SP que se está acercando de nuevo a los 4.600 y esta es una señal importantísima si en base diaria podemos tener el precio por encima de este nivel. De estos, obviamente, con Alberto lo iremos analizando en el famoso podcast matinal, donde damos los niveles clave cada 2 días con una actualización para ver si ha cambiado algo. Invito obviamente a escuchar lo de esta mañana, donde hemos hecho un análisis muy detallada propio de los activos y de la situación. Y con esto podemos poner el punto final, porque la semana que viene efectivamente tenemos que enfrentar un momento el tema no solamente de los sectores, pero obviamente hay que ir en el momento clave, la Fed, la inflación y etcétera. Obviamente vamos a ver también de llevar algunos huéspedes importantes. Queremos volver a llamar a Félix pronto, en cuanto tenga un hueco, para que podamos volver a tocar con detalle el tema cripto y todas las novedades que llegarán
el año que viene os daremos la noticia con grande adelanto el martes que podrá venir. Y obviamente os aseguro que será un momento fantástico y no tenéis que perderlo. Pues fantástico, tú lo has dicho todo, efectivamente. Estamos en 3 ediciones de podcast matinales, lunes, miércoles y viernes, 8 de la mañana, hora de Madrid. Queda todo grabado en las plataformas de podcast, la que tú quieras, Apple Podcast, Spotify, Alexa, Google Podcast, etcétera. También se puede escuchar perfectamente en mitrading.es en la pestaña de podcast. Y además de eso, estamos aquí los martes a las 9 de la tarde, hora de Madrid, en directo, casi siempre en directo, en esta edición de podcast vespertino, siempre con XM. Digo casi siempre porque hoy no estamos en directo, como he dicho al principio. Estamos grabando esto el lunes, día 6 por la noche. Por lo tanto, bueno, no sé, hemos dicho niveles de SP y tal. Espero que no haya grandes cambios, y si los hay, pues tened en cuenta que no estamos grabando esto el martes ni estamos en directo, y por eso quizás pueda haber alguna que otra diferencia. Ok, pues Giancarlo, ¿algo más que añadir? No, por ahora es todo. Repito, tenéis de ojo el miércoles y el cierre del viernes porque estoy bastante cabreado, te lo digo así, porque no sé por qué han puesto el dato de la inflación el viernes. A mí me huele muy mal esa cosa. Normalmente salía el martes y no entiendo por qué el dato del CPI me lo han puesto el viernes por la tarde. Hay que sufrir un poco este mes, hay que estar muy pendiente porque esto no me ha gustado, porque el viernes ese dato puede determinar a una caída brutal y entonces una aceleración bajista. No, es justo que lo diga, ¿eh? Porque yo me esperaba el dato el martes y no el viernes. No hay razones para ponerlo otra fecha. Tenéis mucho cuidado porque aunque el mercado suba, el viernes puede cambiar todo el papeleo, ¿eh? Así que tenéis muchísimo cuidado y no dais nada por descontado hasta que todos los activos no vuelven a posicionarse bien a nivel semanal por encima de lo que ahora son resistencias. Todo lo demás son charla. Toda la hipótesis, y puedo decir cualquier cosa, son hipótesis. Nosotros lo que tenemos que ver son los flujos y los volúmenes que entran en el mercado para determinar si las compras están volviendo sanas o son movimientos simplemente para engañar, rebote para cargar corto. Por ahora, repito, el lunes he empezado como tenía que empezar, pero cuidado, mucho cuidado con el viernes, ¿eh? Porque si el viernes sale un dato del 7%, que es posible en base anual, no creo que el mercado vaya a subir, ¿eh? Absolutamente no. Veremos. Sería además ingenuo pensar que es casualidad, ¿no? Seguro que lo han puesto el viernes por algo, alguna razón hay Exacto, ahí. por Bueno, pues eso veremos cuál es. me huele mal, tenemos cuidado a esa cosa. Es todo. Muy bien, pues nada, nos vemos mañana miércoles, pues a las 8 de la mañana estaremos con la edición matinal en la que actualizamos los niveles, bueno, una edición muy interesante, como sabéis, y por supuesto el próximo martes otra vez aquí en directo en el canal de YouTube de MiTrading. Hasta entonces hay un montón de vídeos, un montón de contenidos, un montón de podcasts para poder escuchar, así que os aprovecho para deciros o para recomendaros que los vayáis viendo o escuchando poco a poco. Si queréis recomendar este contenido, este canal, este podcast a amigos, a conocidos, pues nos hacéis un enorme favor, siempre lo digo. Simplemente tenéis que copiar el enlace que tenéis justo aquí encima, si lo veis en vídeo del vídeo, si lo estáis escuchando en el móvil, pues el enlace de la aplicación en cuestión, o el nombre, y se lo comentáis pues a amigos, a conocidos, a grupos de Telegram, de WhatsApp o de Facebook o de lo que sea. Y de verdad, siempre insisto con esto y sé que soy pesado con esto, pero es que sois nuestra única forma de llegar a más gente. Al final dependemos de que nos recomendéis y dependemos de vosotros, así que si podéis hacer ese pequeño esfuerzo, ese pequeño regalo para nosotros, pues estaremos muy, muy, muy agradecidos. Gracias a XM, como siempre, por su patrocinio. Os invito a que descubráis gratuitamente el aula de trading, la Learning Room de XM, en xm.com, el enlace está aquí debajo, y en xm.com. Y dicho esto, nos vemos mañana o la semana que viene en una nueva edición del podcast Mi Trading. Giancarlo Prisco, gracias. Gracias a ti, gracias a todos. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima, adiós.